Buenas tardes, nosotros les vamos a exponer el tema transferencia molecular en gases. El equipo está conformado por Domínguez Lemus Jocelyn, Estrada Pacheco Mariana, Hernández Meléndez Ana Laura, Moreno Ramos Brian, Pérez Sepúlveda Víctor Antonio y su servidora Estrada Martínez Rebeca. Vamos a comenzar por el subtema que es contradifusión equimolar en gases. En la figura 6.2 podemos ver que es un diagrama para dos gases, que significa que es la contradifusión equimolar de gases A y B a presión total constante, donde hay dos cámaras grandes que están conectadas por un tubo que sirve para que se verifique lo que es la difusión molecular en un estado estacionario. Asimismo, hay un agitador en ambas cámaras que mantienen uniformes sus concentraciones, donde podemos observar que la presión parcial 1 es mayor a la presión parcial 2 y la presión 2 es mayor a la presión 1. Las moléculas de A se vienen difundiendo hacia la derecha y las de B se difunden hacia la izquierda, puesto que la presión total P es constante durante todo el sistema. Y los moles netos de A se difunden hacia la derecha y estos deben ser iguales a los moles netos de B, que estos se difunden más bien hacia la izquierda. Si esto no se realizara de esta manera, la presión total no se mantendría constante. El subíndice Z se suele omitir cuando la dirección es obvia, escribiendo la ley de Fick para B cuando C es constante. Entonces tenemos que el flujo específico de difusión de B va a ser igual a menos el coeficiente de difusividad de BA. Esto por el diferencial de CB sobre el diferencial de Z. Ahora bien, puesto que P es igual a PA más PB, esto va a ser igual a constante y se tiene entonces que C va a ser igual a CA más CB. Diferenciando ambos lados tenemos que va a ser diferencial de CA igual a menos diferencial de CB. Igualamos la ecuación y obtenemos que el flujo específico de difusión va a ser igual a menos el coeficiente de difusividad por el diferencial de CA sobre el diferencial de Z. Esto asimismo va a ser igual a menos el flujo específico de difusión de B igual a menos el coeficiente de difusividad de BA por la diferencial de CB sobre el diferencial de Z. Se sustituye la ecuación 4 en la ecuación 5 y se cancelan los términos iguales, obteniendo que el coeficiente de difusividad AB va a ser igual al coeficiente de difusividad BA. Esto demuestra que para una mezcla gaseosa binaria de A y B, el coeficiente de difusividad de AB para la difusión de A en B es igual a dBA para la difusión de B en A. Bueno, como ejemplo tenemos que es en un tubo uniforme de 0.10 metros de largo se difunde amoníaco gaseoso en nitrógeno molecular gaseoso B a 1.0132 por 10 a la 5 pascales de presión y 298 Kelvin de temperatura. En el punto de presión PA1 tiene un valor de 1.013 por 10 a la 4 Payen. El punto 2, que es representado como PA2, tiene un valor de 0.57 por 10 a la 4 pascales. Y la difusividad, que es representada por DAB, es 0.230 por 1 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundo. Nos piden calcular el flujo específico en estado estacionario y que en el inciso B que repitamos para calcular JB. Entonces hay que seguir la fórmula, que es JA es igual a DAB, que es la difusividad, por la presión 1 menos la presión 2 entre R, que es la constante, por la temperatura, por Z2 menos Z1, que en este caso son los metros. Esto es igual a 0.23 por 10 a la menos 4, que es la difusividad, por la presión 1, que es 1.013 por 10 a la 4, menos 0.57 por 10 a la 4 pascales, entre la constante, que es 8314 por 298 grados Kelvin, y eso se multiplica por los metros, que es 0.10 metros menos 0, y esto da un total de 4.70. Y en el caso de la JB
es la misma fórmula, solamente que hay que sustituir los diferentes valores. Por ejemplo, aquí dicen que P1 es 9.119 por 10 a la 4 y P2 es 9.625 por 10 a la 4. La temperatura sigue siendo la misma y los metros también. Entonces quedaría como igual a 0.23 por 10 a la menos 4 por 9.119 por 10 a la 4, que es por la presión 1 del punto B, menos 9.625 por 10 a la 4, que es en el punto B2, entre 8.314, que es la constante, esa no cambia, por 298, que es la temperatura, por 0.10, que son los metros. Y esto da un total negativo, que es de menos 4.70 por 10 a la menos 7. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el caso general para la difusión de los gases A y B más convección. Bueno, hasta ahora se ha considerado la ley de Fick para la difusión de un fluido estacionario, es decir, sin movimiento neto de la totalidad de la fase de la mezcla binaria de A y B. El flujo específico de la difusión JA se debe en este caso al gradiente de concentraciones, la velocidad a la cual los moles del gas A pasan por un punto fijo hacia la derecha, lo cual tomará como flujo positivo es JA kilogramos mol del gas A sobre segundo por metros al cuadrado. Este flujo puede transformarse en una velocidad de difusión A hacia la derecha por medio de la expresión que veremos a continuación, que es JA kilogramos mol sobre el gas A sobre segundo por metros al cuadrado va a ser igual a B AD por C del gas A por metros sobre segundos por kilogramos mol del gas A sobre metros al cubo, donde BAD es la velocidad de la difusión de A en metros sobre segundos. Expresada matemáticamente, esta es la velocidad de A con respecto al punto estacionario es la suma de la velocidad de difusión y de la velocidad conectiva o promedio. Esto lo podemos representar con la siguiente fórmula, que viene siendo BA es igual a BAD más BM, multiplicando la ecuación anterior con CA nos quedaría de la siguiente manera: CA por BA es igual a CA por VAD más CA por VM. Posteriormente seguiría los tres componentes de un flujo específico. Tenemos a CA y VA. En este caso es el flujo específico de NA. NA es la densidad del flujo del compuesto, kilogramo mol de A sobre S por M al cuadrado, y como ya lo dije anteriormente, ese es el flujo específico con respecto a. Tenemos J por A es igual al flujo específico, pero en este caso es de la difusión con respecto al fluido al movimiento, y A es con respecto al punto estacionario. Tenemos la fórmula que quedaría como NA es igual a J por A por 1 menos CA, en este caso CA es la concentración molecular del compuesto, por BM, o despejando BM, sería BM es igual a NA, que es la densidad de flujo del compuesto con respecto a, y NB es la densidad de flujo del compuesto con respecto a AB sobre C. Sustituyendo las dos últimas ecuaciones quedaría NA es igual a J más CA sobre C por la densidad del flujo del compuesto de NA y NB. Y ya puesto que J por A es la ley de Fick, en este caso se convirtió a la ley de Fick, tenemos la fórmula es NA es igual a menos CD por AB dxa sobre dz, en este caso sería más CA, que sería igual la concentración molecular de compuestos sobre C, y con respecto a los ejes fijos, que sería de A y de B. En la ecuación anterior es la expresión general final de la difusión de la más convección. En este caso se debe usar cuando se emplea NA y se refiere a un punto estacionario. Puede escribirse una ecuación similar para NB, es lo anteriormente dicho.
En este caso es para flujo estacionario de A y para flujo estacionario de B, nada más cambiando los radicales. En este caso tenemos el caso especial de A, que se difunde a través de B, pero con un difusivo y con un reposo. En este caso, para deducir en el caso de A, que se difunde en B, en este caso sería B estacionario, es la ecuación general que, bueno, ya se les ha presentado anteriormente. Nada más en este caso se sustituye que es NB es igual a 0, y aquí quedaría como NA menos CD AB de XA sobre DZ más CA sobre C, y en este caso sería NA, y como ya no tenemos en este caso un NB, sería otro punto estacionario, se le pone más 0 como aquí se lo describe, y en ese caso nos quedaría así la otra fórmula. Bueno, viendo lo anterior, vamos a concluir con la ecuación anterior. Es la expresión final adecuada para calcular el flujo de A. Sin embargo, con frecuencia se escribe también de otra forma. Primero se define la medida logarítmica en B inerte, como se expresa en la siguiente expresión, y vamos a sustituir las dos últimas ecuaciones, y eso nos da esta última ecuación. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias, y estas son nuestras referencias.